Hola, soy el profesor Miguel Orellana. Bueno, aquí estoy en el medio de mi perseverancia, volviendo a grabar un video que empecé a grabarlo a las 6:00 de la tarde, después que ya tenía 45 minutos de que ya iba con el video. Justamente ya estaba empezando a narrar, porque siempre acostumbro en mi narrativa, primero doy una reflexión, luego narro parte de lo que voy a narrar y después viene otra pequeña reflexión como para culminar el video. Y bueno, irónicamente estaba hablando sobre lo que pasó en España, sobre cortes de luz, de todo eso que ellos padecieron por 24 horas, al parecer, según informaciones, por el tiempo que haya durado, no estoy seguro cuánto fue. Y estaba hablando sobre la cuestión también comparándolo pues a la situación de nosotros, los países que estamos bajo los gobiernos comunistas, vivimos todos los días. Y en eso, cuando ya eran las 7:00 de la noche, irónicamente pues nos hicieron un corte de luz, que son los cortes de luz que hacen normalmente cada ciertos días o todos los días a una cierta hora estipulada, que siempre si es en la noche a las 7:30, 7:35, a veces la quitan por 2 horas, 3, 4, 7 horas, 5 horas. Coño, nunca se sabe. A veces en la mañana y a veces al mediodía. Bueno, el hecho es que ya uno no puede hacer las cosas aquí en este país y en todos los países bajo el gobierno comunista a como a ti te apetece, a tu manera, estando tú en tu casa, en tu hogar, sino a la manera en que ellos les plazca. Y pues cuando estaba yo en ese tema, ya narrando, pues me quitaron la ironía de la vida. ¿Viste cómo trabaja la ironía, no? Imagínate. Y así me pasó a mí hace tiempo también.
que a medio video, ¡pam!, me quitaron la luz. Y yo pude haber seguido con el video a oscuras, pongo una lámpara, una vaina por ahí, y busco el celular y me meto en el blog mío, que ahí tengo yo todo lo que va de la historia del relojero, y si pudiera haber seguido leyendo. Pero yo de mamarracho no le metí saldo al teléfono porque yo tengo aquí mi wifi, pero no le metí saldo al teléfono para activar los datos y hacer la vaina. No. Vainas que pasan. Ahí es cuando yo digo, coño, tuviera uno el poder de Dios. Uno lo tiene. Uno tiene ese poder. Pero no el poder real. Con un chasquido de dedo. Razón tenía ya Danos, ¿no? Pero lo que saben de la materia me entienden. Bueno, hay que seguir. Y para los españoles, suerte y éxito, prosperidad, triunfo, pronto nos veremos, cuando Dios así lo permita. Pero tranquilo, lo que tienen que ponerse es pila. Pila, sobre todo con la de caballo. Ese Podemos, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, tener cuidado. Mira que nosotros no escuchamos los cubanos y aquí estamos, con gobierno comunista. Todavía ha dado hasta una reflexión del espacio-tiempo. Pero ahí están a chichar, llamando lluvia. Una pitoniza, me acuerdo yo, que le dijo al país de Venezuela, a nosotros aquí, que cuando ocurriera un gran temblor, hasta ese día iba a vivir el gobierno comunista. Bueno, en el medio de todo, a pesar que uno no quiera, ¿no?, que suceda un temblor, porque si es un temblor fuerte, pues el último temblor que sufrimos aquí en Venezuela fue en el 2007. Pero más allá de eso no sucedió más. Apenita, a veces cosas que se sienten por ahí. Gente que tiene esa capacidad como para sentir vibraciones muy bajitas por debajo de la tierra. Mi mamá es una, ella sabe, coño, tembló, y nadie sintió esa vaina. Pero Dios me la cuide. Pero a veces ciertas cosas malas necesarias, que llamo yo, a veces como que redundantemente son necesarias, como para que haya un cambio. Porque nadie aprende las buenas, siempre se aprende bajo el dolor, bajo el sufrimiento, bajo algo que ponga tu vida en traidor, bajo algo que te diga, bueno, hasta aquí te llegó la marea del río o la marea del mar, del océano, ¿qué vas a hacer? Y así le pasa a los pueblos sometidos bajo un gobierno comunista. El pueblo pone a su líder y el líder después, a la final, cuando se le acaba el café, le dice a su pueblo, sírveme más. Y el pueblo va como un pajú a servirle más café. ¿No puede acaso el rey servirse su café? Teniendo tantas manos el pueblo. Pero cuando el rey manda a matar a su pueblo, en apenas una huelga, cuando el pueblo le quiere cambiar el orden natural del hombre, entonces lo sacrifica sin justificación alguna. Distinto es, como una película que vi, Atlas de las nubes, que todo aquel hombre, cosa o cualquier otro ser vivo, animal, naturaleza, quiera cambiar el orden de la naturaleza, de lo natural, que se tenga la consecuencia. Así como los puentes que se han caído, que han tenido millones de años, como lo que pasó en Italia hace poco. Y la gente cree que las cosas no van a terminar. Todos los imperios, buenos o malos, pero más malos que buenos, algún día caerán. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. No por qué, ¿cuándo? Aunque por qué es una pregunta que lo engloba todo, pero ¿cuándo?
esa respuesta solamente la tiene 70% Dios, el Creador, la causa, el por qué hace sus cosas a su manera, y el 30% los demás seres que dependen de una causa. Como yo lo dije en mi historia relojero, y lenta pues que voy a narrar, y que no la narraría como me gustaría haberla narrado más temprano, con esa expresión de voz, con el tono que merece cada conversación, cada parte gritada, cada parte silenciosa, porque coño, Miguel está loco, aunque aquí ya varios saben a lo que yo me dedico, pero y han oído parte de mi narración. Coño, ya Miguel está narrando el relojero, o cuando yo narraba Elena, la mujer que nunca tuve, o la aventura Licaen, la gira vacante. Pero como dice Ricardo Arjona, todo termina, algún día todo termina, para volver a comenzar de una manera, entre comillas, paréntesis, corchete, diferente. Y al inicio del video pues les mostré aquí la imagen de mi loro, Juancho, que en el video anterior que estaba grabando estaba silbando, y yo estaba silbando con él 3 canciones, de las cuales mi papá, cuando ese loro me lo regalaron a mí cuando yo tenía 4 años, y mi papá pues le enseñó varias canciones, y toqué el tema en ese video porque estaba hablando de la memoria sin límite, la que todo queda, el universo pues, y todo su espacio desdoblado y todo su tiempo, que es uno solo. Expliqué incluso el hecho de cómo sería el tiempo realmente, o sea, un tiempo, un círculo, y dentro de ese círculo llamado tiempo están todos los espacios, y ahí converge todo, pasado, presente, futuro, lo que no ha pasado pero que está, o sea, destino, pero y el viaje pues como tal. Y entonces hablé de la memoria porque todo lo que tú hagas hoy lo pagarás, para bien, para mal, lo pagarás o lo cobrarás. Karma, dirían algunos, si creen en la reencarnación. Y pues a él se le enseñó cuando estaba pichoncito, pues yo tenía 4 años de edad, y mi papá me lo regala a mí cuando yo tenía 4 años de edad, y él tenía casi la misma edad, porque los loros, igual que la guacamaya, van con la edad humana. Y a él se le enseñaron varias canciones, por ejemplo, Mi Viejo San Juan, que es una canción de Puerto Rico, una canción que le fascinaba mucho a mi papá, igual yo la toqué un momento en un guitarreando. La Mugre está en el suelo, otra canción más, La Noche está tan bella. Y yo estaba silbando esa canción en el otro video y él me seguía, ¿no? Ahora ya a esta hora él está tranquilito. Él despierta su memoria a cierta hora, entre las 4 y 6 de la tarde, y a veces en la mañana, o por lo menos si son a mediodía y yo he llegado aquí a la casa, él empieza a silbarme o me llama Miguel, como que coño, sírveme. Y fue de pinga porque fue una interacción de silbidos ahí comunicativo entre nosotros. Pero lamentablemente pues decidí borrar el video, y comenzar de nuevo porque no me gusta estar pegando un video como a otro, no mismo. Pero claro, la tonalidad, la forma en que yo estaba haciendo el video pues cambió totalmente por la hora, y que me hubiese gustado de repente hacerlo mañana, jueves, que es cuando me toca publicarlo, pero no sé si mañana nos quiten otra vez, a mediodía, buenas tardes, buenas noches. Yo prefiero hacerlo ahorita, que si que no van a quitar la luz más, y dejarlo cargando toda la madrugada para publicarlo mañana jueves, que vendría siendo primero el día de trabajador. Bueno, el día de los esclavos, vamos a decir, para otro. Somos esclavos hasta de nosotros mismos. Y bueno, en esa reflexión hablaba sobre eso, sobre la parte de la memoria, sobre la parte del tiempo, del espacio, que está todo en todos los tiempos, o sea, es un mismo tiempo, y que de cual de ahí se divide en muchos. Hablé incluso de la parte de algo que mencioné una vez en mi escrito, que por estas pequeñeces como el caos, pues como la paz,
y como el orden, el caos y la guerra es. El caos siempre existirá, igual que la guerra. Sea interna o externa, siempre existirá. Siempre la ha habido, siempre estará. ¿Pero por qué? Porque hacemos muy pequeño, muy mínimo, aquello que debería ser grande. Quizás una ley universal, quizás así lo quiso Dios, el Creador. Quizás solamente es así porque debe ser así, sin explicación alguna, sin lógica, sin pensamiento. Y pues, como lo he reflexionado en otros videos, nos encanta, de alguna manera incluso inconsciente, el caos y la guerra. Porque el silencio a veces nos estorba. Y eso pasa incluso en las relaciones de pareja, de amistades con derecho. Oye, está muy callado, está muy callada. ¿Qué pasa? Ah, bueno, no puedo estar callado, no puedo estar callado. No, algo te pasa. Es raro. Y pues, por lo menos cuando me quitaron la luz ahorita, lo que provoca obviamente, a pesar que uno está en ese medio de la adaptación, de que si no te adaptas por ahora, no es que te adaptes para siempre, sino por ahora a una situación, sea adversa a lo que tú quieres, sea a que no va con tus reglas, con tus leyes del deber ser, que tanto hablo yo en mi escrito, de que no debería pasar. Y que por lo menos, si se va a la luz, tiene que haber una explicación lógica. Ah, no, porque mira, se tumbó un poste. Ah, coño. Y enseguida lo reparan. Porque para eso las personas pagan un servicio público. ¿Ven? Mira, se fue el agua. Ah, ¿pero por qué? Ah, porque se rompió una tubería en la calle 7 de Berlín. Ah, ok. Entonces se repara la tubería y ella. Pero no porque sea una parte de dominio, de sumisión. Usted puede someterte ante Dios, si tú quieres, o ante ti mismo. Mira, bájale 2, Miguel, bájale 2 porque está muy intenso, yo viéndome al espejo. ¿Ves? Pero someterte ante un hombre que solo quiere tu destrucción, que solo quiere apaciguarte esa rebeldía con causa de ti, de buena causa, de querer el bien para el pueblo, como si sometiéramos en el medio de sus pecados a Robin Hood. Igual robaba, pero quería el bien para su pueblo. Como el asesino que mata por justicia, como siempre pongo ese ejemplo, igual mataba, pero mataba gente mala, no gente buena. Es irónico, aparte cuando se trabaja la ética en todos sus amplios sentidos, con el honor, con la moral, con la dignidad. Y de eso, pues en clases de ética hay un famoso video de una profesora que creo que pertenece a la serie de Merlín, una serie española, que habla sobre la ética. Y en eso, pues pone como ejemplo, el cual yo lo puse también en mi escrito, el método de... ¿Cuál fue? Creo que fue el método Orellana, entrega número 33, que fue el domingo antepasado, o fue ahorita en la triste felicidad, no me acuerdo, el que hice el domingo, número 33 también. Ellos van parejo. Lo serio y lo cómico, ¿no? Pero lo cómico yo lo digo con un poco de seriedad también. Ella explica lo que yo puse como ejemplo ahí, parece que yo lo puse de otra manera, otra versión, sobre a quién salvarías tú en la vía del tren. Tienes a tu esposa aquí, o a tu madre, o a tu padre, o a un familiar que amas mucho, y tienes allá 5 personas que no conoces, que jamás has conocido, que no sabes cómo son realmente, si son buenas, si son malas, que nunca has compartido experiencia alguna con esas personas. Incluso hay un animal amarrado a uno de ellos. Y hay una mata, una orquídea morada, muy bella, venezolana, ahí también. Mico no sabe pues, qué hacer. Obviamente, lo primero que se te pasa por tu cabeza es salvar a lo que amas. ¿Me entiendes? A ese ser querido que está ahí. O a ese amigo, o incluso a un conocido, al chino que siempre le compras tú el jabón de baño.
o a la china que siempre le compra las cuerdas de tus zapatos, lo que sea. Pero entonces, ya, hay 5 personas. ¿No sería mejor que salvar a 5 personas que a tu ser querido? ¿No sería mejor que se perdiera una vida antes que 5 vidas? Es ahí la lucha, ¿no? Es bravo. Tomar una decisión en esos tipos de aspectos, y de ahí nace pues nuestra ética, en todos los sentidos, amplios. Todo lo que existe, todo lo que conforma la infología o la ideología de los seres humanos, tanto con nuestro yo animal, nuestro yo interior, el verdadero, esa ira que llevamos por dentro, que a veces la procesamos como para y que incluso la disimulamos hasta que la procesemos de una manera en que fluya, que la dejamos al viento para que se lo lleve al aire, pues. Sopla, aléjalo de esa energía, aléjalo. O explotamos si acumulamos mucho, o no sabemos procesar nuestras emociones o sentimientos incluso, o nuestras crisis existenciales y todo eso. Y es por eso que no vemos, como es tan mínimo, no vemos la paz en ese momento, no vemos incluso el orden en ese momento, sino que elegimos el desorden, elegimos la guerra, elegimos el caos. Y ellos no te van a decir que no, porque siempre están presentes, minuto a minuto, segundo a segundo. La paz es como el amor, va y viene, igual que el orden. A menos que seas maniático como yo, metódico, que todo tiene que ser ordenado. Y así pasa, pues, así pasa. Entonces, muchas cosas van y vienen, y cuando regresan, pocas veces regresan igual, siempre regresa diferente. Así sea internamente, pero siempre regresa diferente. Y empezamos a ver el mundo y nuestra existencia de una manera distinta a esa ilusión que teníamos antes o a esa realidad que teníamos antes. Pues el mundo está cambiando, siempre cambia, para bien, para mal. Cuando me refiero al mundo, siempre nos referimos, cuando decimos el mundo, también lo decimos como cuando nos referimos al hombre como humanidad. Cuando nos referimos al mundo, siempre enseguida sabemos que nos tratamos con el hombre. Y no, el mundo es mundo. Pero mal conceptuamos todas las definiciones que hemos entregado a la humanidad, o a esta humanidad. Y por eso pues, hay tanto odio también, ¿no? En la sociedad y en el mundo entero. No en el mundo, corrijo, en el hombre con el mundo, en el mundo del hombre, vamos a llamarlo así, como muchos lo titulamos de esa manera. Pues el mundo del hombre es caótico, naturalmente, y es un mundo que está todo el tiempo en batalla, externa, pero más interna que externa. Como por ejemplo, ¿por qué esas personas que fueron para ellas grandes, pero que fueron nada para la naturaleza del mundo, que mataron tanta gente, que eliminaron tantas vidas sin parar, sin pensar, por odio? ¿De dónde vino todo eso? De niño, de lo que le inculcamos al niño. Y por eso existen todavía tanto racismo, incluso. ¿Entiendes? Porque hay muchas cosas que de parte y parte no se han superado. Y por eso todavía existen muchas guerras sin ningún sentido. Mayormente estos sentidos los politizan por intereses económicos y por premios y gloria de que este terreno es mío, esto es aquello, o por esa gloria personal de quien manda a un pueblo. Y una vez puse como ejemplo de esto, pues,
al océano. El océano es un ser denso, uno solo. Es uno solo. Es un círculo, como yo lo dije en el tiempo. Es uno solo. Pero en el hombre, creyéndose el hombre Dios, jugar al ser Dios, dividió los océanos. Y ahí echamos a perder todo. Así como cuando el hombre abandonó la duda. La duda por una parte es buena, porque te hace pensar. Y por otra parte, si una vez que conseguiste la respuesta, cuando estabas pensando, seguiste dudando, entonces quédate tranquilo, no hagas nada. Porque si haces, pones la torta. O la cagas, como decimos aquí en Venezuela. Así de sencillo. Y pues, cuando suceden cosas que no deberían pasar, pérdidas de vidas, que no tenían nada que ver con algún asunto del hombre, o con alguna psicosis del hombre, o algún pasado del hombre, o de esa sed de venganza que tenía el hombre incluso en su inconsciencia por la forma en que su padre, madre, representante responsable lo trató, o de cómo la sociedad lo rechazó, o de cómo muchas cosas. ¿Por qué yo tengo que pagar la culpa de aquello? Como dijo una vez Universo Consciente en una de sus narraciones, que siempre los escucho, que dice por qué el humano tiene que pagar por lo que hizo Eva, o por lo que le hizo Eva a Adán, o por lo que Adán hizo después de lo que hizo Eva. ¿Por qué? Si eso pasó hace millones de años, ¿por qué? Bueno, ahí está el cuento. Y del cuento sale una metáfora. Y la metáfora es: no juegues a ser yo, porque pagarás. Bueno, el hombre quiere siempre cambiar la naturaleza, el orden natural de las cosas. Pero siempre el Creador, Dios, Ser Supremo, extraterrestre, proyección holográfica, conciencia, te dice: hey, te metiste con quien no debías, muchachito. Y de repente, la represa se quebró y murieron millones de vidas o miles de vidas. No juegues a ser yo, dice él, o dice ella, porque también puede tener muchas formas. Bueno, digamos que de repente el creador es como algo que estaba leyendo mientras que esperaba la luz, ¿no? Que llegara la luz externa, porque la mía la tengo, sobre los skinwalkers. Esa gente que toma formas de lo que sea, animal, naturaleza y bicho, hacia el lado. Yo me cuido. Mitos, leyendas de los navajos. Y así hay muchos con disfraces entre nosotros, los seres humanos. Como lo dije yo, como lo describí una vez en mi escrito. Y cuando digo mis escritos, es porque como yo escribo muchas cosas el día que toca, tengo escritos variados, tengo, gracias a Dios, esa capacidad, que de repente para algunos escritores dirán: coño, te pones a escribir muchas cosas a la vez, no entregas tú todo. Pues el día que me toca escribir lo que siempre escribo, ese día, yo entrego todo lo que puedo de mí. Desde mi sabiduría, desde mi ignorancia, desde mi humildad, desde mi lado aprendiz, desde lo que veo, desde lo que oigo, desde lo que siento, lo entrego todo ese día. Y esto me recuerda, pues, esta cuestión, esta referencia de Skinwalker, ese mito que tienen los navajos, sobre lo que dije de que hay muchas vestimentas falsas en el mundo de los seres humanos. Y así pasa, pues, tal cual con la verdad y tal cual con la razón del hombre. Pues muchas veces he dicho que verdad como verdad no hay. Verdad es todo aquello que se te ha enseñado, se te ha inducido y que tú después cambiaste esa perspectiva, esa creencia. Según la experiencia. Y como dice Universo Consciente, lo cito otra vez,
No pensarás diferente hasta que tengas una nueva experiencia. Punto. Y ahí viene el cambio, o el supuesto cambio que queremos tener porque lo estamos creyendo. Incluso yo siempre he refutado la forma en la que ven la vida los ateos, respetándosela, de que no creen en lo superior, creen en ello y todo, pero el solo hecho de que tú menciones la palabra, estás tomándola en cuenta. El solo hecho de que tú creas, de que tú digas yo soy ateo, de que ya estás creyendo, de que sabes que eres eso. Y para uno poder estar seguro de algo, primero tú crees. Nada es seguro a menos que tú creas algo, que lo creas, que te creas el cuento. Luego que creas el cuento, que has visto el cuento, que lo has sentido a tu manera, tú dices yo sé, yo soy. Entonces, y al final todos terminan buscándolo. Salud por eso. Pero igualito. Bendiciones para todos. Bueno, dada esta pequeña reflexión, son las 10:45 de la noche y no quiero hacer tanto ruido con la voz para no despertar a los vecinos, porque aquí algunos se cuestan temprano. Vamos a empezar a narrar entonces la narrativa que toca hoy, que es de la entrega número 137 a la 143. Bueno, ya se me acabó el café, un poquitico. Toca hacer más. Así que bueno. Espero que el audio esté bien. Y listo. Bueno, habíamos quedado en la 136, una parte que dice lo que el escritor denominaba en su libro El alumno difícil. Es decir, nosotros mismos, ¿no? Como los tres seres del triángulo de Dios: el visitante, el intruso, el hogareño, explicándose cada uno a cómo los individuos perciban su realidad, lo que dije hace poco. No la realidad como tal, sea conciencia, sea la sangre, sino la que te presenta las etiquetas del mundo. Las pizzas no se comen con cubierto. Entonces diría otro, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo comerme mi pizza con cubierto? Hay un deber hacer ahí. Hay un deber ser lógico ahí. Debo yo refutarle, a pesar que, según mi deber ser, es comer la pizza con cubierto, igual que los pollos fritos, a menos que sea milanesa. Cambia la vaina. Pero entonces, el otro, que aunque tenga plata o no tenga plata, no me puede decir a mí, y si a mí me da la gana de comer mi milanesa con la mano, como los hindúes comen su vaina con la mano, aunque para otros puedan ver ese acto como uy, no, qué asquerosidad. No. Pero muchos ven ese acto mal. ¿Me entiendes? Yo por lo menos yo digo, coño, los hindúes cocinan de una manera que tú te quedas como loco. O sea, una vaina que agarran, cortan vaina hasta con las uñas, y lo he dicho otras veces. Y es una vaina loca, porque entonces tú pruebas esa comida y para muchos una comida es deliciosa. O sea, son vainas que, entonces, ¿cómo refutar ese tipo de deber ser? Igual que la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Ajá. Y porque tú tienes que cobrarme el favor. No puedes simplemente hacerlo porque te nace. Pero todo es un interés. Todo es un interés, lamentablemente. O de lo social de la humanidad, que nos devoran con sus pinzas de piña. Porque vino un mamarracho, un carajo que no tenía nada que hacer con su vida, y le agregó piña a la puta pizza. Ay, la madre se toca. Y aquí, cuando yo estaba en esta parte, en el otro video, yo dije que tuve una tía que para descanso, que ella a todos en la familia, como regalo de cumpleaños, nos daba una torta grande, casi que de 5 kilos esa vaina, sin exagerar. Porque en la familia, cuando celebrábamos la fiesta, cuando todos éramos, como decir, unidos, porque
No lamentablemente, sino que después, tú sabes, cada sobrino va creciendo, va formando su familia y la familia original, por decirlo así, se va perdiendo ese concepto. Y bueno, es parte de la vida, ¿no? A veces los viajes llegan hasta cierto punto con ciertas personas y después tú sigues tu viaje solo hasta que se consiguen otras personas. Y otras personas te adoptan en su familia, amigos, conocidos, ¿me entiendes? Gente que ni siquiera has visto y llegas de repente a un país y te adoptan como parte de su familia. Los italianos son así, ¿me entiendes? Entonces, son muchas cosas. Y tú dices, coño, esta torta de piña, coño, cuadra, porque es dulce, coño. Pero piña en la pizza. Jamás yo la he probado así. A mí me gusta mi pizza, aparte de lo cotidiano, jamón y queso. Yo le agrego anchoa, le pongo maíz, le pongo salchichón, pimentón. ¿Y qué más le agrego yo? El hongo champiñón. ¿Ves? Le agrego 5 cosas más al jamón y queso. Otros dirán, ay, anchoa, ¿entiendes? O sea, es arrecho, entre gusto y color es arrecho. Y bueno, tal como los elogios, ¿no? De aquellas nomenclaturas en caja. Comer, rezar y amar. Así como la película de Julia Roberts. Y el amor es así, muy agridulce. La vida es así, agridulcemente irónica. De esos enredos, ¿no? En el tiempo de cuando la cotidianidad nos reina, la existencia sin que de nosotros, los repartidores, los soñadores, los teóricos, los practicantes, los iniciados, teoricemos algo a la práctica, sino de la que él mismo acepta guiar su reloj. Si sé que moriré, viviré, pero antes, aún antes de lo inevitable, yo existiré. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vive. Aquel que acepta la vida y la transforma según su brújula. Norte, sur, este, oeste. ¿A dónde voy? Entonces aquí en esta parte, Leonora, la duda, le pregunta, ¿no?, a un hombre misterioso que está en ese cuarto, en ese momento, cuando Antonella, la doctora, le está preguntando ciertas cosas para ver si recordaba a ese hombre misterioso. Entonces, ella, como la duda, le pregunta, ¿no? Porque a veces está la duda. Así que dígame, ¿quién es usted? Y el hombre le responde, soy un practicante en esta fundación, la Fundación La Rosa de la Espina. Y ella, en el medio de su pensar, pero con seguridad a la vez, le dice, no tienes ojos de dioses, ¿no? Tú eres más de lo que por ellos. Se enfurece. Un rebelde con causa, por un ejemplo. De la buena causa. De querer cambiar incluso el orden natural de las cosas. Eleonora, regresa en 3, 2, 1. Le dijo la doctora Antonella cuando la trajo al mundo real, supuestamente. Bueno, ahí habíamos quedado. Así que a partir de este momento me toca narrar de la entrega número 137 a la 143. Bueno, vamos pues. Esto tiene subtítulo, cada entrega tiene un subtítulo, narro y así vamos. Vamos pues. El legado de las abejas. Ya basta, doctora. Ya basta, por favor. No quiero más regresiones. Eleonora, ya me pone esta vaina, chico, en fondo negro para que las letras sean blancas, chico. ¿Okay? Con los lentes. Estos lentes son más que todo para ver de lejos, no de cerca. Pero claro, yo lo veo así como porque no me moleste tanto la luz, los rayos de la luz de la pantalla. Eleonora, gritando, mientras que expresaba verbos de desesperos, de intenso dolor, del tipo de que te ponen las manos en la barriga, porque como bien es conocido por la caja torácica, aún no sabes en dónde más ponerlas cuando la negación te envía al psicólogo. No, hijo, usted está loco, vaya para allá. No, vaya para allá. Si en la mente, de ser consciente de lo que ocurre, más no desde lo normal como solemos hacer. Tú eres el culpable. ¿Ves? Siempre culpamos al otro.
o en el corazón del amor, del que te dice, aún en la cordura, llévame de la mano a la loca de la mente y haré de ti lo que debiste ser, conciencia emocional. Al soltármela, entre los normales pensamientos, todo el mundo se la pasa pensando, llora como si su propia alma estuviese con lágrimas ácidas en los ojos del humano, que es más de la que destruye los pisos que la misma pulitura del que te carcome lento, la promesa del poeta. Tranquilo, tranquila, yo te amaré. Del amarte sin que alguna vez llores. Del iluso del hombre que ama más por necesidad de estar, de esos intereses de que lo ame sin que él esté presente con su ser entregándote todo su amor al mismo tiempo, que por su idiosincrasia de que, aún amando, decida no sufrir. No. Aunque termine todo, porque todo, absolutamente todo, debe terminar en algún momento de la historia que sí repite, como el cotejito, la nada. Como para así comenzar de nuevo, por medio de otro relato, ¿no? Mal versionado por el hombre que no amó, pero que sí perfectamente ha sido defendido por el escritor, que al sentir su natura, lo animal en él, exterioriza percepciones que parecieran no definirse entre lo que se concepciona sin espacios y sin tiempo. De ese te escucharé sin que nadie me culpe de que en realidad no exististe en mi vida. Aplausos. Desahogando lo que por años ha acumulado a través del espíritu, que muchas veces nos hace creer de que todo está bien cuando que no. Y no porque él, el tapiz, lo público, la divinidad siendo ella, la correspondencia tejida, uno de los principios y los del hermetismo, no quiera que nosotros nos cosemos sobre lo que en sí es obra con nosotros. Los valores de la raza humana se fueron al carajo cuando los principios que la constituyen moralísticamente dignidad, lo que nos une es la misma aparente ley del hombre que aún lo divide, ética. Porque de alguna manera, la fábrica editora de Dios, es decir, la materia etérica de la conciencia, por una parte nos dice de que, pese a, no hay un porqué, o no hay por qué no imaginarnos un mundo divino para cuando terminemos de escribir. Lo que para muchos es una vida se debe porque así la han programado desde la existencia de otro ser. Para otros, como la verdad, es un infierno que no acaba de desprogramarse. Lo que a futuro quisiéramos que nos deletreen, de que una piedra lanzada al agua jamás se le olvida de caer por sí sola. No. Pero, como siempre, la muerte juega un papel muy importante en todo. Sí. Darnos el informe de morir en vida, de ese renacer, de que nada permanece al entenderlo, o colocarnos en la mesa de la lectura pistolas, como para que tú y yo le demos disparos a lo que suponíamos de que todo estaba bien a como estaba antes. No, más de lo caótico, mas tampoco nos quita la ruleta de que todo estará bien, para cuando el susto, no te vi, nos invite a respirar la paz. En otras palabras, esperanza. La reina de las abejas, aquella que lo cubre todo. Puta esperanza, te quiero. Esa líder por la que hasta las órdenes le teme. Conocer seguro. Lo que en este caso, la duda, a gritos pedía que no. Déjenme descansar. No podemos, si lo que deseas es guerra, mi niña, de enfrentarte al ser y no a ti. Sembrando humanos. Al menos puedo fumarme un cigarrillo antes de que sigamos con las malditas regresiones. Eleonora, ¿tú comprendes con exactitud cuál es nuestro mayor propósito en esta fundación? Explíquemelo, doctora, porque al parecer no lo estoy entendiendo desde la duda que aún alberga en mí como paciente del Creador, ya que desde que llegué y engañada por los planes de Restimov y Fry, solo he comprendido que las razones del hombre son más importantes. Como dejar de ser humano porque ha puesto su conciencia en manos de los inteligentes en vidas rojas.
que la verdad es que lo introducen al mundo de los exiliados, humanos despiertos, inconscientes, conscientes, por si no lo entendieron al principio, de que no lo son, porque en realidad despertar es saber que somos la holografía de una energía sin materia etérica alguna, en donde la existencia de lo superfluo, ecos de la madera hueca del tronco, del no ser, se deshace como la sangre de otros colores, azul, amarillo, verde, violeta, naranja, la sangre del mundo, todo lo que conforma, que a la actualidad, aunque la humanidad se limpia el culo con las advertencias que le damos, de que se siguen así, de darle más sentido a lo que no tiene máquinas, pareciera no importar para quien aún no ve, Dios. O para quienes no se coloreen de adentro hacia afuera, porque para ellos Dios es ese algún día, sí, algún día, pero que para cuando lo hagan, de verse ellos con los ojos de Dios, que han secuestrado desde el arca de Noé, justo cuando todo explote, de que el hombre se pregunte por qué tuve que crear al peor de los monstruos cuando que nosotros voces bastaba y sobraba la maldad de los Nephilim. Pero que aún hay, en lo más terrorífico, en lo inocuamente inimaginable por su gran tamaño de no ser, del mal escuchar, seres deformes, o en lo desgarrador del placer ser, o aún en lo perverso, un sentimiento oculto y miedoso de lo que de repente le pueda ocurrir, de que lo conviertan en una emoción sin voz. ¿Qué? Se halla entre las sombras del mal querer, como esperando a que las bestias internas del buen hombre le diga: no te preocupes, recuperaremos, y te lo digo otra vez, recuperaremos lo que aún se nos difama en nacer. Amor como la verdad, che querida. Querrán desaparecerlo todo, porque todo lo echaron a perder desde el momento en que el hombre dejó a la duda abandonada a la suerte. Pero está bien, está bien. Yo acepté que no tengo a nadie. ¿Me tienes a mí? Un guía. ¿A José Antonio? ¿Qué te hiciste? ¿A José Antonio? ¿Tienes a José Antonio también? El que te aclara las ideas. A Gabriel Antonio, su hermano, el que te mueve de aquí para allá cuantas veces tú lo necesites. Así como también tienes al campesino Juan, a la vieja Rosa Inés, e incluso al mismo Pablito. Veo que usted aún está enamorada del escritor, doctora. Pero mantengámoslo en secreto, mi niño, ¿sí? Que siempre me pregunta que cómo estás. ¿Cómo estás? Y son estas personas, ellos, Eleonora, de los hombres sin rostros, los que nos enseñan que la existencia de la vida no es un espacio sin tiempo, sino de momentos internos que lo haces tuyo, al renacer tú, no ellos ni aquellos, tú, de tus otros yo. Y eso sin mencionar a los que te amaron y siguen amándote aún después de la muerte, que han renacido en vida desde ti. ¿Es hora de cambiar? ¿Es hora de cambiar? Sí, es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Como por ejemplo tu esposo. Tu otra razón. Eli, sí, amor. Sea la perfección lo que piensa. Pero hazme la pregunta. Bueno, Eli, sí, amor. ¿Te gustaría tener algún día, no sé, un hijo conmigo? Tú sabes lo que pienso, Alberto. Sea la perfección, pues otro día. Porque te conozco. Lo que piensas. De que el mundo ya ha sufrido lo suficiente, ¿no? Como para seguirle sembrando mano. Y si lo sabes, ¿por qué insistes? Coño, que te gusta la vaina también. Porque no pierdo la esperanza, Eleonora, de que tus ojos brillen más que tu propia lucidez. Aquel que te amó, pese a lo que eres. Nessie, no, la hija de la verdad, de Gabriela, el origen del fin, legados.
el aullido de los lobos. Cuando la doctora Antonella le dijo a Eleonora de que no estaba tan sola en la vida, pese a su necia soledad, de no permitirla a nadie, ni tan siquiera a Dios, en todas sus formas, de que la moldeen hacia algo de lo que de ella no es, o de que la fe le diga, no ha nacido el primero que me diga de frente, eres una mentira, cuando que ven que yo, el amor, la ilusión más grande de la existencia, según la verdad, de que nada existe entre los hombres, los manipula a su antojo, adorarlos. Porque para ella, ser lo que es, la duda de todo, es mucho mejor que ser nada para cuando los propósitos de la esperanza desaparecen entre quienes creen, desde su desdén. Tener una libreta en la mano, para cuando le provoque, o para cuando le provoquen escribir, si es que vamos a anexarlo todo, lo que la imagen de la divinidad le transmite. Los pétalos de las rosas han sido liberados por la gracia de quien se atrevió a cortar sus espinas, mucho antes de serlo. O por quienes ya no se confunde con las tristes y solitarias páginas de la humanidad. Historias que se repiten, de que tal vez mejorará algún día. Sí, tal vez, dijo Dios. O de la natura, como para decir, por ahí, creyendo de que están sobrios de sangre, de libertades que lloran, ese por qué somos libres. Porque al parecer, y no porque me lo contaron, no, yo lo sé, yo lo vi con mis propios ojos, aquello fue toda una bella asquerosidad, ya no sienten miedo de nada ni de nadie. Sí, Pirulí, ponte a creer. Otro loco con ese cuento chino. Pues prefiero que me psicoanalicen más con historias hindúes. Al menos entre tantos dioses, los ropajes de los cuerdos quedan bien lavados entre las aguas de Chiva. Y si tenés suerte, querido, a lavar tu culo, perdón, quise decir mundo al revés. Verás a la desnudez en persona, como diciéndote, si ves algún pasaje flotar entre los caminos turbios del sueño, no lo toques, permítele ser, ábrete paso, y serás feliz tú. Uy, qué asco. Así como los animales que salen de su madriguera y se preguntan al azar si después de haber procesado sus desechos, es aquello que en secreto progresan sin que se le note el lápiz de algún escritor. Lo que vi era para reírse, un animal frente a otro. Así como los pinceles de distintos pintores que apartan las palabras del lector, vete de aquí. Del color que se convierte en colores como para ampliar su espacio y decirle hacer. De los sinceros de la quietud, quédate. Aquí, sí, quédate. Sí. Como si la voz me escuchara. Como si Dios mismo nos permitiera plasmar a un animal sin rostro, pero que sabemos que está porque lo que entra por un lado, como el deseo, sale por otro, placeres. Más si se negara a salir, aún no pidas perdón, no, pida ayuda. Estoy por aquí, búsquenme. Si los avientos de las cruzadas, de las órdenes del Creador, fueron las causantes de que la muerte, así como el primer iniciado, la luz, aún busque respuesta entre los velos de la vida, la oscuridad. Aquella por la que Eleonora, ay Dios, teme por si las aguas de la tienda suben de nivel. De que aquel niño, de nombre Israel Caminante, se le vuelva a aparecer entre los terrenos del hombre y le exprese desde la paciente vinosidad, salud, nunca debiste cargarme entre tus brazos el mundo, mientras que de mí los pies veías al tiempo, tu inundación, necia. Pues tal vez aquel otro hombre del cuarto simboliza la razón racional, la que se nos entrega de a poco, ¿no? Que Eleonora le negó a su hombre, a su amado, para irle aullido. Pero su esposo fue más inteligente. Él me pidió que le ayudara. Ayúdame, que está loca. De que encontrara túneles para que nos agarra la necia. De ese por qué su mujer sí se embarazó de que no debía. Qué decepción. De Julio Smith, teniendo ya un lobo por delante. Papito Candal.
Todo es. Primera parte. Preguntas y respuestas. Perdón. Preguntas y problemas. Eleonora. ¿Qué quieres, Eli? Eli. No es así como me llaman cuando ustedes, los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, ven algún grado de cordura en lo que soy, confusión para los normales, cuando que todos ellos están más locos que los que escriben novelas de amores, cuando que a la vez están más solos que la una, hasta que la aguja del minutero del reloj decide marcar las 2 o las 3 o las 4 de la tarde o hasta las 12 de la noche, gracias a los segundos que nos recuerdan que aún sin todos nosotros, todo sigue porque todo vuelve a la vez, ya que todo es sin que ese algo se pregunte. ¿Los peces beben agua? ¿O el agua para ellos es el aire de que las gaviotas, ¿no?, toman al inhalar lo que nosotros los humanos exhalamos? Deseos profundos. Ser, como por decir, una flor. O de los que componen sinfonías que nos trasladan a la nostalgia de la nada, cuando no queda más que aceptar la verdad. Que no hay verdad en lo que hacemos a hoy, sino en lo que dejamos el siempre. A donde esté, como si ese sentir que late, aún en el exilio, como las mentiras piadosas. Te quiero. Sí, te quiero. Le faltará algo. Esencia, tal vez. De permitirle al hombre volver a nosotros. Tal cual como los escultores. Así. Sí, ponte así. Que esculpen los cuerpos desnudos que tocaron con sus manos, mas no la amaron. Porque por la simple razón de que el amor es la mentira más creída por todos, excepto que por Dios, al comienzo, pero que aún así, en su blancura, borrada por la historia que alguna vez él experimentó, hacer el amor con la muerte para procrear la vida. No deja palpar su conciencia, pero que, para aceptarla, sin que ese algoritmo negativo, ¿no?, del susto que da a veces hablar de la muerte, nos afecta el lado bueno de las cosas. La transforma en un papel blanco, o blando e irrompible, que se puede arrugar, doblar, machacar, alisar, manchar, ay, se me cayó café, o vino, enterrar, joda, para siempre, desterrar, no, o desenterrar, cuantas veces se desee, para así, por sí solo, reajustarse lo que era en un principio. Un punto negro, no un papel blanco. Un universo que con el tiempo ha encontrado su luz, ¿sí?, como de los que pintan la vida basándose en una realidad pasada que para el ojo humano no existe, pero que sí vive para el todo, o para el que todo lo ve. Como los pinceles de Van Gogh, algo así. Nubes raras, vientos. Y que para uno poder ver esa otra realidad, lo que veía el otro, se necesitaría desprenderse del hombre. ¡Oh! ¿Pero qué haces? Veo el mundo tal y como es. Como para que el propio ser, el alma, nos lleve a la mente del mismo espíritu vivo, como lo sería la vida sin esas carnes de sentimiento ni de huesos emocionales que nos carcoman la existencia que liberamos. De un morir sin que nada ni nadie nos moleste o sin que nos encierren de nuevo en sus psiquiátricos orgásmicos. Cuando que el peor manicomio del hombre es su mirada. Y tanto es así, Antonella. Es que me da risa. No lo digas, Eleonora. Sí lo diré. Y todos me tienen hasta la madre con sus desbarajustes, cuando que pudieron haberlos evitado. Y tú lo sabes vos. Después no te quejes. Que no te lo dije. Cállate, vos. Cállate, por una vez. Y déjame ser, ¿sí? Es mucho pedir. Que hasta existen aquellos que aún piensan que cuando hay duda es porque no la hay. Porque según, no todo es relativo. Ridículos, son unos ridículos engreídos. Escúchenme bien. Ustedes los someros, sí, ustedes. El mundo no los necesita, chabones. Bueno, para nada. Gritó Eleonora,
de lo más feliz en la piedra, mientras que los jóvenes que limpian los jardines de la fundación le decían: «¡Qué bellos senos tenés!», para solo hacerla enojar y no decirle que de ellos sus pezones lo silenciaban el abrazo de un viejo amor. Ah, por si de amar se refiere al uno, de donde venimos, de la madre, madre universal, madre naturaleza, madre tierra. Todo es segunda parte. Respuestas, ahora sí, y soluciones. Para responder a tu pregunta, Eleonora, sobre ese por qué te llamamos Eli, cuando tus comportamientos se fundamentan más, ¿no?, en la parte humana del hombre que en la del yoísmo o del yo ser, ser o no ser, es porque para nosotros, y entenderlo bien, bueno, si es que puede, es importante que tú misma te reflejes, tú, ¿sí?, sin que nos necesites como una manera de poder ser en el mundo, sino que seas tú la duda, la que busca, aún en negación, perdición, destrucción, cómo aclarar en el ser del hombre las ideas que le dan formas a sus pensamientos comunes. La humanidad morirá. Eso escríbelo. Pero Señor, se acaba de crearla. Solo haz lo que te ordeno. Voy. La humanidad morirá. Perfecto. Pero, coño, ¿qué, Miguel? Tus hijos de vale, ¿qué? ¿Para cuándo, Señor? Gran pregunta. Hagámonos los firuray, los locos. Cuando su yo interior no sabe qué hacer con lo que eres tú en sí. Un fantasma que va y viene. Palabras que se leen cuando lo demás ha desaparecido. Sí, adiós. Ventanas que se abren cuando los aires de nuestra casa pareciera que nos estuviesen ahogando. Ay, no, me tengo que ir. Sí, me tengo que ir. Miradas que se observan cuando los ajenos son nuestros ojos, sin reflejos. Y tú, Eleonora, eres la única, aún, la que mantiene a Dios ocupado pensando para que Él no decida, definitivamente, ¿no?, enchicar sus dedos y darle fin al fin de este su mundo. Sentirlo, mas no vivirlo ni hacerlo nuestro, no. Sino que desde el ser su ser, porque para Él, o para eso, Él no creó. Y no fue para buscar la verdad, no. La verdad, ella por sí misma se nos revela para cuando la existencia, letras, vientos, razones racionales, aquello que se nos entrega de a paso, verde, con calma, de uno tras otro, sin que ningún pie, como los descuidos, nos guíen al dolor de la hora. De esa intensidad, sin buscarla, que sentimos como cuando el dedo más pequeño del puto pie, como las necesidades que no reconocemos, que el hombre es un animal y que su alma lo humaniza, nos llevan a los esquineros de los putos muebles también. ¡Ay, coño, la madre! A la parte más baja de toda su psicosis, querer sufrir. ¡Ay, coño, no joda! Lo que siente un escritor cuando ve que su musa se ha puesto o se ha opuesto a seguirle la corriente. ¿Verdad que sí? Él cree que guindar una guitarra en la pared representa que me he negado a escuchar los hilos del universo. Él cree que el espejo, con adornos blancos que lo rodean, que tengo guindado en mi espacio y que refleja la curvatura que está guindada al otro tiempo del mundo o el de la otra gravedad donde estoy yo tomándole la foto, quiere decir que no acepto al hombre. Él cree que las cuerdas de mis teorías atrapadas en la imagen de un recuerdo soy yo, como diciéndome: aléjate de todo sin que te toques tú desde lo que puede ver en él, éxtasis. Pero él sabe, sí, solo que aún no lo dice, o no me lo dice, orgulloso, que ya yo me he convertido en su algo. Respiración. Qué equivocación, che querido. Está preparada para aceptarla. Ser nosotros, la cordura o el error de Dios. Riendas sueltas. ¿Sí? Sino que Él nos creó para que viéramos al mundo por medio de su universo extinto. Voluntades, lobos terribles y hombres lobo. ¡Qué bestias!
suenen las campanas de los templos, ha llegado el fin último, desaparecer. Más no en lo personal, ojo. Eso déjaselo a los escritores, aunque algunos se nieguen a no escribir. Vos no sabés eso, Miguel. Vos no sabés si yo como escritora he perdido la noción de Dios, del cómo decir la maldita verdad sin que Él se la fume, che querido. Ni social. Eso déjaselo a los mismos. O mental. Eso déjaselo para quienes en dos se masturban en el baño. Y tú, Eleonora, nuestra Eli, eres todo eso para el hombre. Ser tú su piedra, no su tranca. Hay mucha diferencia, ¿no? Fantasmas que van y vienen. Respondida tu pregunta, Eleonora, de la cual no preguntaré, ¿no? Si quedaste satisfecha con lo que te dije, porque nunca nadie, como el halcón que sobrevuela por un río, se sacia de lo que suelen buscar los humanos, otras vidas, o de quienes fueron en el pasado, o de quienes serán hacia el futuro por quien nos concibe con sus historias pasadas, como la forma de los vórtices que nos abducen para cuando se cae de adentro hacia afuera y no al revés. Ejemplo de ello, si un escritor, al escribir, dice él en su mente, cuando que este presente, que nos detalla por medio de la conciencia, ya está aquí con nosotros. Al volver a leer esta frase, pero en voz alta, como los pensamientos que decimos, sin esos, cuando yo, porque no podíamos retenerlo más en nuestro rompecabezas, porque no encontramos la pieza faltante. Se da cuenta de que algo no estaba bien al decirla con su voz consciente y que al realizar el sonido que emite la vibración de su voz, la que nivela la frecuencia de las otras voces, elige editar, sin otros contratiempos, tú, su cuarto. Este presente que se nos detalla por medio de la conciencia ya está aquí con nosotros. Quedándole nomás un qué de qué. ¿Qué de qué? ¿Qué te gusta o qué? Uno que puede ser tanto utilizado, borrado, mas no olvidado, ¿no? Porque en realidad todo lo que pensamos, aun si no lo hiciéramos jamás, queda en la memoria de un archivo sin límite. Pues algunos dirían que en este espacio, el de un tiempo sin tiempo, como cuando nos masturbamos, ¿no? Pensando en la persona que más nos gusta. Es en donde está Dios predestinando nuestros viajes, sensaciones. Como si nosotros para Él fuéramos letras antes de que las mismas se formen como solas palabras. Y que al plasmarla entre las páginas, de principio a fin, y de este a otro comienzo placentero, o no, antes de que comience todo, como otros orgasmos por venir, todo pudiera cambiar, así. Inclusive, mucho antes que el todo como principio, no hay nada mejor que pueda hacer la vida excepto que regresar por su existencia. Porque para el todo no existe separaciones, Eleonora, ¿no? Como le suele pasar a los humanos con las masas sociales, que lo distancie de su introexteriorización, que en todas las formas de vida, incluso para las que no existen como la razón del hombre, hay algo del todo, de la verdad en ellas. Llamémosle un manifiesto. Aquel que nos atrae, como para que nos unamos a él sin preguntas. Cuando me siento en el escritorio para poder expresar las palabras, ¿no? Que he pensado y las que se me han sido dichas desde otra mente, tal vez llega un momento en el que me quedo vacío, sin nada que decir, sin nada que me diga qué debo hacer. Lo que me lleva muchas veces a extraer las imágenes en movimiento que se me reflejan en el cuadro que tengo por delante de mis ojos. Y aquella ave llegó como diciéndome que algún día me iré de donde aún la encierro, en mi amada soledad. Cuánto disfrutan ese placer.
cuánto realmente lo disfruta. Bueno, pero al tratar de decirle que tales premoniciones, aunque ajenas, son ciertas porque la ve, bueno, la ve, su propia libertad, como los sentimientos que uno le tiene a las visibilidades del otro, no había, o sí, me había despojado de la razón. ¿Ves? Ya estaba negado. Me había despojado de la razón, sí, es verdad. Entonces volví. Sí, volví sin haberme ido. Volví a retomar lo que abandoné. Quizás a la cerradura de lo que aún no descubro. Como las palabras de un ser invisible que te hacen divorciar hasta de ti mismo, che querido. Volví como quien vuelve del baño, vigilante de que ella, como de la puerta a la vida, está como lo está mi llave, sola. Porque de no ser así, Eli, y esto escucharon muy bien, de no ser así, querida, para ellos, seremos no más que fantasmas sin que el hombre de él se asuste. Ah, mira, apareció. Dime, demonio, ¿qué pasó? Ah, que ahí está Dios. Epa, cuéntame, ¿qué vamos? Bueno, aposentos. Pero doctora Antonella, yo lo que menos quiero es vivir asustando a los hombres del mundo, si es que en verdad yo, según ustedes, soy la duda que los pone a pensar de más. ¿Por qué? Estaría yo asustándolos cada rato. Por mi parte, si se me es permitido, aquí pues, por ahora en el psiquiátrico, no quiero eso ni para ellos. Recuerdos, sombras, fantasmas, voces, entes espirituales, ni para cualquier otra cosa que se le parezca a la energía negativa de los mundos ocultos por el hombre, que le teme a la muerte para cuando él la ve desnuda en su cuarto, y dirían otros despiertos, que en vez de hacerle el amor y darle un corazón de carne, toma. Así le dure poco, ¿no?, el curso de la vida, como para que la respire y pueda distraerse del tiempo de quien le tocaba así morir, sea en ese espacio o en otro del mismo, pero que está en una dimensión diferente a la mente del hombre, y pueda esta, como esposa, expresarle al tener su orgasmo: ah, escúchame, te he dado otra oportunidad, aprovechala, porque si no, mire, por más de pinga que sea, pues vendré por tu alma. Lo que hace es asustarse sin expresión alguna, provocando sí que la muerte se lleve sin resentimiento alguno, dame acá, la conciencia de su amante, la vida, quedándole no más que un espíritu vacío sediento de quienes aún tienen energía de más. Personas que, al igual que ciertos animales del cosmos, como el arrendajo, piensan razonablemente, o como las ávilas de los desiertos del norte, la cura. Son existencias que respetan el orden natural del mundo y de entre los mundos, porque saben que cualquier tipo de metamorfosis, sin que se apruebe por lo terno en ello, como cuando oímos más no escuchamos, porque siempre la pasamos más oyendo que escuchando, aunque eso es discutible también. Es el pago por lo que otros superiores, como los Toriakshi o los Querubé u otras razas, nos cobrarán hasta con nuestras vidas, la amemos o no. Propósito que por estar metiéndose en los asuntos de Dios, no oséis en mover la torre de marfil, a menos que de mi voluntad te haga libre de moverla. Puedes. Ahora viven culpándolos por lo que el diablo les hace cuando lo ven a sus ojos sin que de sus pupilas aunque estén viendo, no puedan ver ni sentir. Acelerarle el corazón cuando la razón del hombre o de su interior animal, aunque lo niegue al cortejar los cantos de la sirena, o de su naturaleza sin ser, es su única verdad. Y no la de quien nos levante de su cama, la muerte. Levántate, hijo de puta, porque pronto estarás tan muerto que no recordarás haber regresado al mundo de la sinrazón. Porque es ella la que de alguna manera hace que todo funcione, por si la vida se llegara a desvivirse por aquellos que le dijeron: la muerte está celosa de ti, cuando que otros, al invitarla a su casa, al hogar de su ser, la vida se pregunta
Si este compromiso no será como los anteriores, que después de haberlo entregado todo, de darle su corazón a quien del suyo se lo dio a la muerte. Odio esa estúpida. Y así formar entre ellos un nexo familiar, ¿no? Como si se tratase de dos esposas y un esposo que no nieguen amarlas a ambas y que sin pensárselo, ya que no hay lógica que piense si a la vez su verdad es el amor, obvio. Les dice lo feliz que es porque, claro, uno de sus sueños ha sido cumplido: existir, coexistir y convivir, tanto con la vida, aunque de cura su resumen, ¿no? Volver, renacer, todas esas cosas, como con la muerte. Venga entonces el ahogo y se adueñe de quien, al leer por vez primera del susto, resultó ser un escritor, o pintor, o escultor, o un compositor que ha recreado al Dios creador que le expresa, a quien es utilizada por la nada para que llene sus vacíos. Retírate de los aposentos del artista como para que resulte desde ti, vida, ser su obra de arte. Y así como la vida, doctora, me pasó a mí con Alberto. Para él, aunque yo estuviera, a veces era como que no estaba. ¿Y cuántos están y no están a la vez? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios, cuántas relaciones se pierden por querer estar y no son? Estar sincero. ¡Qué equivocación! Diría una de las mujeres más hermosas. Bueno, chicos o chicas, hasta aquí esta narrativa de mi historia El relojero y el universo del tiempo. Espero que la hayas disfrutado según está por estos minutos, y si lo estás, agradecido, sea tu alma bendecida, tu espíritu fortalecido y tu existencia y tu vida guiada y protegida por el más grande de los grandes, el Creador, Ser Supremo, la Luz Suprema. Así que bueno, espero que estés bien y hasta otra entrega. Un abrazo.